Mm, ujú, ujú. Así va a su pantalla. Tadam. Espérame, espérame. Este acá. Ahí está. Ahora sí vamos por acá. Y la ventana, que es esta. Ok, jóvenes. Ok, vamos a ver el último postproceso de prototipado que se denomina vacuum casting. Ok, muy bien. Esto es el vacuum casting. El vacuum casting también se conoce como fundición al vacío y es un proceso de fabricación utilizado para crear piezas detalladas y específicas. Este método es especialmente útil para producir prototipos y piezas de alta calidad en lotes pequeños. Eso es importante, jóvenes. ¿Ok? Son lotes pequeños de las piezas. Que eso, pues, nos vamos a acá, que esto es para lotes pequeños únicamente. Es como un proceso de inyección tradicional, solamente que los procesos tradicionales de inyección se tienen a los moldes hechos de algún acero inoxidable, de algún aluminio, de algún material, en donde se puede inyectar algún polímero y se sopla, en el caso de que fuera hueco, o en el caso, perdón, en el caso que es completamente sólido, pues simplemente llega y se inyecta y ya, ¿ok? Este es un proceso muy similar a aquel proceso industrial, solamente cambia en algo. ¿En qué? En el molde. Porque ese molde no es un molde de acero o aluminio, sino más bien es un molde de caucho de silicón o de una resina de silicona. Oh, muy bien. Las ventajas que tiene este proceso, uno es de que podemos tener alta precisión y detalle, es decir, es ideal para piezas pequeñas, complejas y detalladas. Es tanto el detalle que copia este proceso, tanto el detalle. Por ejemplo, en las piezas, si ustedes utilizan, por ejemplo, este que es el negativo de la pieza, para crear este molde, si ustedes agarraran una pieza hecha en FDM y no hicieran el postproceso bien, cualquier pequeño defecto en la superficie es capaz de imitarlo. Y estamos hablando de micrómetros, ¿eh? Así, si una línea así de 100 micrómetros se ve, es capaz de imitar este proceso, esa línea de 100 micrómetros, ¿ok? Otro es de que hay reducción de efectos. Entonces, el vacío elimina todas las burbujas de aire que se puedan tener dentro del proceso y esto va a mejorar la calidad de la pieza porque aquí sí vamos a tener piezas completamente isotrópicas, porque estamos hablando de un proceso de conformado completamente homogéneo a partir de una materia prima que es una resina líquida. Versatilidad porque podemos tener alta variedad de resinas y puedes tener diversos plásticos y cauchos. Eso quiere decir que podemos tener diversas aplicaciones mecánicas y diversas aplicaciones térmicas. ¿Ok? Inclusive el sector aeroespacial ya también le echó un ojo. Dejen hago mi ojo aquí. Ajá, ahí está mi ojito, vean. Le echó un ojo a este proceso y ya están empezando a realizar piezas por medio de vacuum casting. ¿Ok? Y rentabilidad porque es muy buena, o este proceso es muy bueno para lotes pequeños. Estamos hablando de 20, 30 piezas en esta cantidad de lotes pequeños, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de lotes pequeños, estamos hablando de 20 o 30 piezas. ¿Y por qué hablo de 20 o 30 piezas? Recuerde que una de las, uno de los efectos más grandes de los cauchos o de las resinas es la fatiga. Y entonces, al estar inyectando continuamente, sacando, desmoldando, inyectando, sacando, desmoldando, si utilizamos el mismo molde, obviamente se va a empezar a degradar. Y la teoría nos dicta, o al menos la teoría dicta que
Se tienen por corrida para cada molde al menos 40 piezas por molde. Eso quiere decir que tenemos un lote de producción de al menos máximo 40 piezas por molde. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entre las aplicaciones está principalmente el sector biomédico. Uno, porque puede crear prototipos como componentes quirúrgicos, dispositivos ortopédicos, carcasas de equipos de dispositivos médicos, inclusive herramental para los dispositivos o las máquinas que se tengan en hospitales. Recuerde que es ideal para lotes pequeños. Espérenme. Ahí está. Estamos. En el sector automotriz y aeroespacial ya también se están empezando a realizar, que es capaz de darnos componentes detallados y específicos, y además que tiene mejores propiedades mecánicas y térmicas a comparación de las piezas hechas con manufactura aditiva. Esa es una de las grandes ventajas. ¿Cómo se realiza el proceso? Obviamente debemos de tener la pieza a la cual queremos replicar. Pues necesitamos la pieza a la cual queremos replicar. Eso es lo fundamental. A eso se le denomina la pieza maestra. ¿Ok? Esta pieza maestra puede surgir, uno, de una máquina en la cual esa pieza ya se haya roto. Lo que se puede hacer es de que se puede pegar, se puede resanar, se puede dar un buen acabado superficial y se puede tener la pieza maestra. La otra es diseñarla, hacer el CAD, manufacturarla mediante algún proceso aditivo. Obviamente, después darle un acabado superficial así, de lujo, para que quede sin imperfecciones irregulares. Después, lo que se hace es de que se hace una cajita, un contenedor, para colocar esa pieza dentro de nuestro contenedor. ¿Ok? Pues debemos de hacer un contenedor para colocar esa pieza maestra. Obviamente aquí no se ve muy bien, pero necesitamos anclar esa pieza a nuestro molde, a nuestra caja. Si se dan cuenta, ay, perdónenme. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior tiene unos pequeños anclajes. Esos pequeños anclajes que ya lo ligan directamente hacia nuestro moldecito, nuestra caja, donde va a estar esta pieza. ¿Por qué es importante? Porque esta pieza debe de estar al menos, o debe estar suspendida o a la mitad de la distancia entre el piso y el techo. ¿Ok? No debe quedar ni pegada al piso ni pegada a la superficie porque obviamente no serviría como molde. Se tienen un conjunto de resinas, que es ahí, se mezclan y se vierten para hacer esta mezcla y se deja endurecer. ¿Ok? Entonces, hay que asegurarse que esa resina cubra muy bien la pieza. Obviamente debemos de dejarle su tubito, no poder inyectar la resina final, es decir, la colada se le llama. Ese pequeño tubito se le denomina colada y es un tubito que termina así como si fuera lápiz para que se pueda desprender fácilmente de la pieza final. ¿Ok? Se coloca ahí porque al final ese es como el sitio donde vamos a inyectar. Una vez que se solidificó esa resina o ese caucho, a través de un exacto o a través de un cúter, ah, es un exacto sí o sí. Nos da mejor precisión en el corte. Hay que cortar ese molde para retirar la pieza maestra. Se recomienda que se corte de forma como si fuera un zigzag. Esto para tener un patrón ya determinado de cómo va orientado ese molde. Y entonces se retira la pieza. Ya después otra vez se vuelve a unir este molde y hay que asegurar esa unión. Hay dos formas de asegurar esa unión. O con grapas o con masking. Son como que esas dos formas de poder
unir ese molde. Yo lo hacía con grapas, queda muy bien. Y es una sensación engrapar silicón, ¿saben? Como que es muy suave y uno hasta se queda a acabar todas las grapas ahí. Con masking no lo recomiendo porque luego tenemos ligeras fugas de resina a través de estos pequeños microorificios y eso sí puede ser un problema. Una vez de que se selló el molde, otra vez, ahora hay que tener las resinas, las cuales nosotros queremos emplear para hacer nuestra pieza final, obviamente con las características mecánicas o ingenierías que requeramos, se mezcla y todo esto se lleva a cabo en algo que se denomina máquina al vacío. ¿Por qué? Porque dentro de esa máquina se mezclan estas resinas. Obviamente que al mezclarse, ¿qué es lo que va a generar? Turbulencia y va a generar aire dentro de esta mezcla. El vacío es para quitar todo ese aire cuando se realiza la mezcla y una vez que se haya hecho ese vacío, se retira todo el gas, se desgasifica, inclusive sobre ese mismo vacío se vierte sobre la colada para llenar todos los huecos de nuestro molde. Obviamente después se deja curar, se abre de nuevo el molde, se retira la pieza y tenemos la pieza final o la copia de la pieza final. ¿Ok? ¿Dudas aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces la máquina de vacío se pone para cubrir lo que es el molde como del material blando o en dónde se pone. La máquina de vacío es una mega maquinota. Todo se pone dentro de la máquina. Se coloca el molde fijo. Generalmente estas máquinas como que tienen guías así, que te van guiando el flujo y hay una sección de mezcla. Tú haces tu sección de mezcla. Obviamente hay un motorcito aquí, que lo que hace es de que esto lo gira y ya va guiando el flujo hacia tu molde. Sí, ahí se ve así como muy escueto pues, mi diagrama, pero son máquinas ya especializadas para eso, para el vacuum casting, ¿ok? O hay otras que son como una olla express, literalmente, ¿eh? Solamente que con mayor profundidad, ¿sí? Mayor profundidad. Lo que haces es de que en un vaso previamente colocas tus resinas mezcladas, las agitas, ya que hayas hecho la mezcla, la pones al interior de tu olla express, la tapas, valga la redundancia con su tapa, y esta tiene una pequeña bomba al vacío. Esa bomba al vacío va a hacer que desgasifique esto, quitas todo el aire de la mezcla. Una vez que quitaste todo ese aire de la mezcla, manualmente lo inyectas en tu molde y una vez que lo inyectaste, otra vez lo vuelves a meter dentro de tu maquinita y vuelves a aplicar vacío y ya. Sí, es que estas maquinotas, ahorita vamos a ver unos videos, ¿ok? No se preocupen. Ahorita vemos unos videos. Son para uso industrial o esta que tenemos aquí, que es como una olla express, son para hacer este proceso de manera casera, ¿ok? Y mientras esta te puede costar unos 300,000 euros, 200,000 euros, esta te puede costar desde 10,000 pesos, o me han dicho que en Temu o en AliExpress ya están como en 3,000 pesos, y yo, a ese nivel, ¿ok? Sí, esos chinos andan en todo, jóvenes, están en todo. Por lo tanto, necesitamos el master pattern o la pieza maestra, hacemos el casting de silicona, que este proceso del casting de silicona parece sencillo, jóvenes, pero es un proceso tan delicado y tan artesanal que cualquier cosa puede salir mal, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque necesitamos asegurar que esta pieza maestra se encuentre suspendida dentro de la caja que vamos a hacer. Y hacer que se mantenga suspendida es muy complejo. ¿Por qué? Cuando nosotros vertemos la resina en alguna parte de la caja, son resinas viscosas. Recuerden que tenemos algo que se denominan fuerzas de empuje debidas al fluido. Y si eso no está bien anclado, esas fuerzas de empuje
tienden a ser tan grandes que si no hicieron bien su anclaje, ¿qué es lo que va a pasar con su pieza? Va a ir a la deriva y va a empezar a flotar. Y si empieza a flotar, eso quiere decir que ya desperdiciaron todo ese material que ustedes se gastaron para hacer el molde. ¿Ok? Sí, es muy triste cuando pasa eso, cuando falla algo y queda a la deriva tu pieza, pues ya, no queda otra, hay que esperar a que cure para quitar todo y empezar desde cero. Pero si lo hicieron bien y curó, simplemente se parte a mitad, se quita la pieza maestra, aquí se mete dentro de la máquina de vacío, aquí se ve un poco mejor, se lleva la mezcla ahí dentro de esa máquina, se mezcla ya mismo el vacío, se vierte al molde maestro y se espera ahí mismo en el vacío a que cure o solidifique esa resina. Después desmoldan y tienen su pieza completamente con todos los detalles, igual que la pieza que son la pieza patrón o el master pattern. ¿Okay? ¿Dudas? Este proceso ya también lo han empleado o ya lo empiezan a utilizar. Ya ven que está de moda la restauración. En restauración se empieza o ya se utiliza muchísimo este proceso porque es más barato, es muchísimo más barato que algún otro proceso de fabricación tradicional. Y se utiliza porque nos va a dar mejores acabados superficiales a comparación de si lo hacen por medio de un proceso de manufactura aditiva, que les van a dar acabados superficiales medio escuetos. Recuerden que casi todos presentan irregularidades. Dependiendo de su aplicación, si quieren aplicaciones, recuerden que las piezas hechas con manufactura aditiva son anisotrópicas, es decir, carecen de propiedades mecánicas e inclusive algunos procesos también de propiedades térmicas. Entonces, las resinas de poliuretano, que generalmente son las PUR, así tal cual, las resinas de poliuretano que se emplean para el vacuum casting, tienen la ventaja de que incrementan exponencialmente las propiedades mecánicas y térmicas de las piezas. Eso quiere decir que ya pueden ser aplicadas o ya pueden ser utilizadas dentro de una aplicación real, ¿ok? Ya tenemos esa ventaja. Dos, de que podemos tener un lote de piezas de fabricación. Entre más piezas, más barato es el proceso. ¿Sí? No es lo mismo hacer el molde solamente para una pieza, porque se le cobra el molde y la pieza al molde y 40 piezas. Entonces, mientras se va incrementando el número de piezas, esto va siendo cada vez más rentable. Y en restauración, eso es importantísimo. Uno, porque tienes una pieza con acabados superficiales excelentes. Dos, las propiedades mecánicas y las térmicas. Tres, que no dañas la pieza o el master pattern. No se daña, ¿ok? Ese master pattern no se daña, jamás se va a dañar. Al menos que al momento de que corten para retirar ese master pattern, con el exacto lo metan de más y rayen la pieza, ahí sí se dañaría. Pero es muy complejo que pase porque es muy noble el momento de retirar esa pieza, ¿ok? Y generalmente así es el proceso o es la máquina de vacuum casting que se tiene. Es algo así. Solamente que aquí tiene otro contenedor y tiene una plataforma donde se mezcla, este gira o rota, deja caer la resina dentro de esta plataforma y ya lo lleva directamente hacia la colada por medio de una manguera o unas guías de conexión. Algo así es una máquina de vacuum casting industrial. ¿Ok? ¿Dudas jóvenes? No, güey. Déjenme ponerles. Este video está cool porque les muestro así el proceso a detalle, jóvenes. Compartir. Ahí está. Ok, ok. Ahí está. No me acuerdo si es de Nueva Zelanda
Australia. Pero es por allá, este señor que están viendo aquí. Do you need near production quality plastic parts quickly and economically? El sonido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Find out why polyurethane vacuum casting may be just the solution for you. Hello and welcome. This is Gordon Stiles, the president and founder of Star Rapid. I've been involved with rapid prototyping. Bien, él hizo su empresa prácticamente de vacuum casting, jóvenes. Ese es mi sueño, ¿saben? Ese es mi sueño. Algún día tener mi empresa de vacuum casting aquí en México. Algún día, jóvenes. Machining and new product development for more than 35 years. And I'm happy to be back with you once again for another installment of Serious Engineering for Serious Engineers. Here at Star, we just love making these videos. Personally, I have always seen myself as an educator, a teacher, if you will. So for me, the Serious Engineering series has always been about passing on all this wonderful engineering knowledge to the next generation. If you're as passionate about engineering as I am, which I know you are, because that's why you're here, then please, please, please share these videos with any lecturers, teachers, or trainers that you might know. And let's get the engineering love out to these students and apprentices who could benefit from the knowledge. Thank you. And now for something completely different. As you know, I've spent billions of years floating through the depths of intergalactic space, being stardust and all. So I'm pretty comfortable being around and working with vacuum. And vacuum, despite being the very definition of nothing, quantum science aside, also happens to be useful for all kinds of some things. For example, cleaning crumbs from sofa cushions, helping secret agents cling to skyscrapers to foil international terrorism, supercharging the last of the V8 interceptors, and making really nice low-volume parts and prototypes. But, Master Styles, you say, how can something come from nothing? That is the age-old question, my young apprentice, is it not? Allow me to be your guide to making polyurethane vacuum cast parts. You'll sometimes hear this referred to as urethane casting, which is not technically correct, but for some reason you Yanks out there say it all the time. Disclaimer, this script was actually written by a Yank, not the limey this time, okay? The process I will show you today is the one we use at Star, but there may be slightly different techniques out there. If you have some suggestions, we'd love to hear about them in the comment section below. No matter the variations, vacuum casting is a great solution for rapid prototyping and new product development. If you haven't seen the quality for yourself, you'll be amazed at the beautiful results you can achieve, and from start to finish, it takes only around 7 to 10 days to complete a typical project. And that's without having to invest in hard tooling. So if you need a few parts for prototype testing, display models, proof of concept, or a crowdfunding campaign, and they need to be just like the real thing, this is for you. 1. Master patterns. Vacuum casting starts with a master pattern. Technically, they can be any physical solid that's a copy of the finished part. It needs to be rigid enough to hold its shape at temperatures of about 70 degrees centigrade or above. You can CNC machine master patterns if you want to, but we don't normally recommend it. The reason is that CNC milling makes radiused concave corners using round cutters, so the master pattern ends up not being a complete facsimile of the 3D CAD model. We only really use CNC machining for master patterns when the parts have very thick walls or sections, or we're making a gloss or clear part. For gloss parts, we make a PMMA master model and hand polish it to a very high gloss. Normally, for most jobs, we prefer stereolithography SLA 3D printed master models. SLA is fast, inexpensive, accurate, and it produces an excellent surface finish. This is important because vacuum casting will accurately reproduce all the surface details, including the ones you don't want. So it really pays. Bueno, aquí un pequeño detalle, porque cuando utilizan estereolitografía, que yo ya lo he hecho, hay que quitar cualquier residuo, cualquiera del proceso de manufactura aditiva tradicional, porque si quedan así pequeños residuos, al momento de que se haga el molde, va a contaminar el caucho de silicona o la otra resina que se le pone, y es un caos, jóvenes. Queda todo, no, eso es horrible porque no cura, no solidifica la pieza y queda todo aguado como una especie de gel. En vez de que queda sólido, queda como forma de gel. Y ahí sí, la pieza maestra
se puede ver perjudicada porque va a tener en su superficie todo ese caucho, toda esa silicona que no se solidificó y también la pieza maestra se puede echar a perder. Es en el caso de que se haga por medio de manufactura aditiva. Si ya se tiene la pieza física por medio de algún otro proceso, pues qué mejor. Pero si no, se emplea comúnmente métodos de manufactura aditiva y como él lo dice, estereolitografía. ¿Por qué? Por el acabado superficial. Recuerden que nos da mejor acabado superficial en comparación del FDM. ¿Va? To take your time at this stage, to carefully sand and prime the master pattern to get it just right. If you want a texture on your final castings, we can put the texture on the master model using paint and it will get picked up faithfully by the silicone rubber mold. Inclusive, es tan... esta técnica de vacuum casting, la calidad de, o la precisión que tiene para copiar es tan alta que si tienes un acabado glossy, es decir, como un acabado forma mate, o si tiene un acabado espejo, es capaz de transmitirle esos pequeños detalles a la pieza. Y es como él le decía, si yo quiero un acabado espejo, hago piezas de polimetil metacrilato, que es el PMMA, acrílico, algo así, que le pueden dar un acabado espejo tal cual. Y al momento de que haga la pieza, si quieren replicar piezas con acabado espejo, pues obviamente la pieza debe tener acabado espejo. Si quieren algo glossy, algo mate, con pintura, el mismo acabado superficial de la máquina, se los puede dar, del proceso de manufactura aditiva, se los puede dar. ¿Okay? The silicone mold. Once we have the master pattern, we'll prepare it to go into the casting box to make the silicone rubber mold. We do this by adding a split line to the master model using 3M tape, often with a black line on the edge, so that we can see it inside the silicone tool later. We also add... Sí, generalmente lo que es ese silicón que se vierte es transparente. Si la pieza no tiene algo que permita hacer como que contraste, pues puede ser muy difícil ver dónde va el silicón y dónde va la pieza y ver si la pieza sigue colocada correctamente. Es por eso que algunas veces meten marcadores. Estos pequeños puntos que ven aquí, o esas pequeñas, son las purgas de aire. Estas piezas también necesitan sus pequeñas purgas, tanto de aire como de material. En el primero es el de aire y el segundo es el de material, ¿ok? Porque si no, aquí sí se pueden tener esfuerzos residuales y para poder liberar esos esfuerzos residuales hay que poner purgas donde te va a salir el material y hacer o pegar esto a la pieza. Ahí empezamos a tener problemas, jóvenes. Porque deben de ser, ven, ahí dice que añaden varillas de 1.5 milímetros de diámetro, que son orificios de ventilación, o una varilla un poco más grande que puede ser, eso para la colada. Yo lo que sí es que agarraba el filamento de las máquinas de FDM, agarraba ese filamento y lo cortaba en ángulo de 45 grados, pero el punto de contacto de esta pequeña purga con la pieza es tan pequeño, jóvenes, que es muy complejo pegarlo. Como lo hacía yo con cianocrilato, es decir, con la loca, pero me podía tardar fácil de 2 a 3 horas en pegar las purgas de aire, así, nada más 5 o 6, porque hay que estar ahí como quieto, esperando a que se seque el cianocrilato, y una vez que se aseguró, ver que no exista ningún momento, porque les digo, el punto de contacto aquí, de esas pequeñas varillas, si quieren que no tenga o no se vean esos puntos de inyección, debe ser el mínimo punto de contacto. ¿Se puede lograr? Sí, sí se puede lograr, pero es mucha talacha, jóvenes. Some 1.5 millimeter diameter rods that will become venting holes and a much larger rod Ya está in the colocando range ya of su 10 pieza. to 20 millimeters that will become the Bueno, su casting cajita. gate in the silicone tool. And here's a little rule for you. Always gate low, vent high.
just like metal sand casting. We also use steel and aluminium cores sometimes to define areas in the tool that will be too weak for silicone rubber and can easily get torn off. We put these cores into the master model before the tool is poured. They then remain as part of the silicone tool once in operation. Then we make up casting boxes to hold the liquid silicone when it's poured around the pattern. We join our plates together to be a little bit bigger than the pattern itself to avoid wasting material and to make removal easier. Now, while the casting boxes are being prepared, the silicone rubber is being mixed with a hardener inside a vacuum chamber, which also removes. Vean, esta es una máquina de vacío, como les comentaba, las de bajo costo, que es como una olla express, que es como un poco más alargada que una olla express, y tiene una tapa, generalmente de acrílico, en el que tú puedes ver este proceso de desgasificación. Es decir, mezclas tu resina, obviamente va a tener burbujas, hay que desgasificar todas esas burbujas y las metes a este tipo de procesos. Lo que hacen es desgasificar, porque si no los desgasificamos, esas resinas tienen una viscosidad tan alta que se van a quedar ahí las burbujas atrapadas y al momento que tú desmoldes, pueden que esas burbujas queden en la superficie y vas a tener un mal acabado superficial, ¿ok? Es por eso que se desgasifique para que quede todo completamente homogéneo. Gases from solution. Not many vacuum casting companies pre-vacuum their silicone, but I can tell you it really makes a difference to the quality of the mold. The master patterns are suspended in a casting box. Ese proceso, jóvenes, que ven aquí, es fundamental. De hecho, aquí ven cómo puso como una guía para poder anclar esta guía con este pequeño tubo para hacer la suspensión de la pieza. Vean cómo aquí ya no tiene burbuja y está completamente homogéneo este líquido. Aunque no lo parezca, es que cuando lo mezclan sí se ven muchas burbujas. Y las fuerzas de empuje que se generan con estas resinas son tan altas que si no lo aseguramos bien, esto va a crear un momento, va a despegar la pieza de sus anclajes y eso es un caos. Eso es un caos. ¿Okay? Roughly from one corner, which helps to avoid introducing any air pockets. If you try and rush the pour, it will be like a video of a dam breaking in slow motion. Everything just gets swept away. Espere, los comerciales. Three, curing. We then put the boxes into a vacuum casting machine to remove bubbles and trapped air. And then they're cured in a 40 degrees centigrade oven for around 8 to 16 hours. Eso de la temperatura es dependiendo. Si te urge, si lo metes a temperatura para que se solidifique o se cure rápidamente. Si no, lo dejas en la máquina de vacío a que se solidifique. Depending upon the size of the tool. But, Master Styles, you ask, where are my copies? Patience, my young Padawan. Patience you must learn. 4, opening the mold. Now we need our Jedi skills. The mold needs to be opened along the split line with a series of incisions with a scalpel. And to do this, it helps to use a strong directional light source so that the inside of the mold is clearly. Sí, es por eso que es conveniente tener contraste de las piezas, porque imagínense ahí, si no quieren dañar la pieza maestra, sí necesitan tener un buen contraste para que vean dónde cortar y dónde no cortar. Y yo lo que recomiendo es de que si se puede pintar con un color negro o rojo que haga contraste bien. Y si es blanco o inclusive transparente, sí hay que poner como lámparas para hacer ese trasfondo. Illuminated. And always use a brand new blade unless you want to cut yourself. More Y eso resistance. es con more exacto. force. Notice that we Realmente eso make se corta jagged con wavy exacto. cuts on this seam. This helps us to reseal the mold in the correct orientation later. Sometimes we're cutting to a tape split line that has a black edge, and in some cases we're landing the scalpel directly. Cuando hacía ese proceso me sentía como, no sé cómo explicarlo, jóvenes. Sentía como si estuviera cortando músculos, ¿saben? Porque no sé, tenía como que esa sensación
porque inclusive yo podría ver como que las capas de silicona y sentía, o sea, como no había algo que ejerciera oposición al movimiento, simplemente con estas pinzas yo abría y el bisturí se encargaba de hacerlo todo. La sensación tan rara, jóvenes, así como si estuvieran cortando piel, pero a la vez no. Yo creo que ha de ser por las características mecánicas del silicón. Onto the model, which is a highly skilled technique. Once the mold is opened, which can take a bit of muscle, we remove the master pattern and expose the empty cavity within, a perfect negative image of the original. To make copies, you need pourable polyurethane vacuum casting resin. There are many formulations available, and they basically mimic the mechanical properties of standard plastic injection. Sí, esas resinas de poliurétanos, hay muchos fabricantes, y hay muchas propiedades mecánicas, térmicas, elásticas, rígidas, translúcidas. Ahí sí hay de muchos materiales donde escoger, joven. Molding resins like nylon, polycarbonate, or ABS, and even soft TPE elastomers with durometers from 30 up to 83 Shore A. These resins can also be pigmented in advance so the color is molded into the part. We like to warm up our resins to 40 degrees centigrade days in advance of use, and we also regularly turn the bottles over to mix up the resin to avoid crystallization. Also, Eso sí, ese es un punto importante, muchísimo importante, de que esas resinas, ah, sí les pueden causar, bueno, dependiendo de las personas, sí pueden causar alergias. A mí, yo cuando los utilicé la primera vez, sí me tuvieron que llevar de emergencias al centro médico porque me causó una gran alergia. Y también son muy susceptibles a la humedad ambiente. Se recomiendan almacenarlas en cuartos de temperatura controlada porque son muy susceptibles a la humedad del medio ambiente. So after pouring out our resins into the casting cups, we make sure that the bottle is backfilled with argon gas before putting it back into the storage oven. This keeps it from absorbing moisture, which is a blowing agent for polyurethane. Not a good idea unless you want to make foam. And believe me, this is probably one of the biggest hacks in this process. Now we preheat our new silicone mold halves to around 70 degrees centigrade. Then we spray on some silicone release agent, put the two halves of the... Vean, acá hay dos formas de hacerlo con grapas, o vi otros que lo que hacían era de que con masking lo enrollaban, pero no me gustaba, una vez lo hice, no, se me desparraba por aquí, por estas uniones se desparraba el poliuretano, así que mejor utilizaba grapas, es mejor. mold back together and staple them shut. Then the tool goes in En the esa vacuum casting machine. We insert the pouring guiando el funnel. flujo alrededor de la colada, que es donde se inyecta esa resina de poliuretano. Connect tube and put the A and B parts of the resin into the pouring cups. Now we are ready to pull a vacuum. Minutes. Then we pour one cup into the other, stir for a little. Igual, nos indica cuando ya cubrió todos los huecos de nuestra pieza, porque hay veces que uno se puede confundir y dice, ya mezcla el suministro y no llena todos los huecos y sale mocha la pieza. Bueno, en el caso de que no haga contraste. Otra forma de poder saber que sí se llenó todo el molde es a través de las purgas de aire que habíamos puesto, que ahora van a ser de material. Ahí nosotros podemos identificar cuando ya llegó a todas las zonas del molde. Siempre y cuando salga la resina a través de esos pequeños microorificios o ventilas que pusimos, quiere decir que ya se cubre en su totalidad. En el caso de que fuera una resina translúcida, en el caso que no, simplemente con observación visual, pues ya podemos aquí, con contraste, podemos observar de que ya se llenó. And then into the cavity. Once resin comes up the vents onto the top of the mold, we're ready to release the vacuum. Any bubbles that were still in the molding then collapse to about 1/50th
of their vacuum size. And the gas in the tiniest bubbles often gets reabsorbed back into solution. That minimizes porosity in the parts, and that is the real reason for the vacuum. After curing, we open the mold and voila! Once we cut off the gates and risers, we have a perfect copy of the original pattern. Silicon molds can be used for up to about 15 to 20 castings before they need to get replaced. This is because they chemically break down when exposed to the resin, and the silicone turns white and hard and eventually crumbles. So there you have it, a primer on how to use polyurethane vacuum casting for rapid prototypes and low volume parts. If we missed something or you'd like to know more, please drop us a comment below. Don't forget to ring the bell, like us and subscribe, and of course, always use Denle like. Ajá. Ok. De hecho, hace 2 años yo me metí a ver y uno que otro empezaba a hablar de vacuum casting. Ahorita ya veo cada vez más en internet que se están suscitando más o se están creando más compañías que se enfocan al vacuum casting. Obviamente sí necesitas costos un poco elevados de inversión inicial, sobre todo para las máquinas de vacuum casting que son las más caras. Las resinas también pueden llegar a ser caras. Por ejemplo, el bote de caucho de silicona con el que hacen el molde, ahí en el laboratorio le eché un ojo a la carta de cotización cuando lo compraron. Estaba entre 10,000 y 12,000 pesos un bote, es decir, como 25, ah, entre 25 a 35 litros, estaban en 10,000, 12,000 pesos aprox. Las resinas de poliuretano van desde los 1,000 hasta los 4,000, 5,000 pesos. Esto dependiendo de las características que se requieran. Imagínense, ya va un gran costo. Después la máquina de vacíos, los cúters, todo ese material para el bricolaje, para hacer las cajas, el silicón. Entonces, se va haciendo cada vez un poco más grande este pequeño proceso. Pero, por ejemplo, en países como en Nueva Zelanda, Australia, algunos países de Europa y principalmente Estados Unidos, que en Estados Unidos he encontrado muchísimos videos o youtubers que se dedican al vacuum casting, ahí mismo en sus garages, en sus casas, tienen todo su proceso de vacuum casting y son muy solicitados, jóvenes. Allá en Estados Unidos, este proceso de vacuum casting es muy solicitado. Aquí en México estuve googleando y creo que nada más había una empresa en Tijuana. Una, nada más. Entonces, ahí hay un gran nicho de mercado. Es por eso que digo que algún día voy a poner mi empresa de vacuum casting, porque muchos sectores emplean este proceso de vacuum casting. ¿Okay? ¿Dudas? No, todo bien, todo bien, todo bien. Está cool ese proceso, ¿no? Se ve que deja buen dinero. Sí, la verdad sí. Sí deja buen cash. Pero lo que les puedo decir es de que esto sí es a prueba y error como se aprende. Yo aprendí así a prueba y error y sí desperdiciando material, tiempo. Sí es muy artesanal el proceso. O sea, sí hay que saberle mucho al vacuum casting para hacer piezas complejas y de calidad. Pero una vez que lo hacen, créanme que se siente bien cool hacer como copias o réplicas de piezas que muchos decían, no, no se puede. Tú, quítate, yo lo hago. Muy bien, jóvenes. Y entonces hasta aquí llegó toda la parte teórica. Hasta aquí. Ahora solamente queda enfocarnos en su proyecto que vamos para allá. Bueno, ya estoy manufacturando sus moldes para sus actores suaves. Ahorita les voy a mandar fotos al tablón cuando ya salgan. Le mandé mensaje al maestro Serafín de que si podíamos ocupar el salón, pero me dejó en visto. Desgraciadamente me dejó en visto, jóvenes. Eso no sé si sea bueno o malo, o no me dijo nada y ya no quise seguir insistiendo de contésteme, dígame algo, no lo sé. Entonces, podemos aplicar el plan B.
que en algún espacio, no sé si en la biblioteca, en esos salones donde den asesorías, podamos pedir prestado un salón. Bueno, Yo como estoy que, segura si están abriendo, profe, porque mi hermano fue la otra vez y me dijo que solo está abierto el primer piso de la biblioteca. mm, sí, de la biblioteca. Y porque yo voy a firmar, pero no me he metido a ¿cómo se llama? A la biblioteca no me he metido. Pero los espacios de la FAC, o lo que he visto, la gran mayoría están abiertos. Pero en la biblioteca sí no me metí. Lo que podemos hacer es trabajar en alguna mesita. Eh, Ahí todos con nuestros actuadores, guantes. Profe, y si vamos a la tipo cafetería terraza que está en posgrado, que está como más abierto también para que no haya problemas con el olor o así. En posgrado, tipo cafetería. En la parte central, donde hay como un Que está como jardincito. una terracita. Ajá. Sí, podría ser. Sí, podría funcionar. De hecho, en olores no hay problema, porque esa resina, ese caucho es inoloro. Sí, ese no hay problema. Entonces es inoloro, por lo que en cualquier espacio, sin problema. Solamente habría que tener cuidado que no hayan tantas corrientes de aire que puedan traer, ¿cómo se llama? Polvo, que ese polvo se pueda poner en la superficie del actuador. Ahí sí habría que tener ese pequeño cuidado nada más. Mm. Lo que quiero hacer ahorita en casa son unos ensayos con una pistola de calor. O sea, abierto la resina y con una pistola de calor. Voy a ver si tengo una por ahí. Para hacer el proceso de curado, es decir, que se solidifique inmediatamente. Lo voy a ver si tengo y si la que tengo funciona. Si no, ¿alguien de ustedes tiene pistola de calor? Sí, yo creo que yo podría conseguir una. O sea, no la tengo en este momento, pero sin problema creo que podría conseguir una. Aunque ahorita pensándolo, puede ser bueno o tal vez pueda ser malo, ¿saben por qué? Porque si le aplicamos ese calor a la resina, pues va a estar bien. Para ella mejor. Ahorita pensándolo, si se le aplicamos al PLA, se va a empezar a derretir y deshacer. No había pensado en eso. Sí, porque generalmente queda en estado líquido como una media hora, ¿saben? 40 minutos. Después de una hora, obviamente sigue en estado líquido, pero tiene una super mega viscosidad ya pegándole a sólido. Ya nada más hay que dejarlo ahí para que cure. Que sí que como en aproximadamente hora y media se va a poder mover. O si contamos con algún espacio donde dejarlo, ¿no? Pues qué mejor. No pensando, no pensando. Pues sí, lo mejor sería trabajar en una banquita. Esperar tantito a que esa hora, aproximadamente en lo que hacemos todo el proceso, que se lo edifique para ver que no haya problema. Ya después, es como cuando hacían sus maquetas de la secu, que se lo llevaban sin que se moviera o se rompiera, sin que, sin causar movimientos bruscos para que no se regara el silicón. O el otro sería pedir un espacio ahí en el laboratorio de termofluidos, nada más para que me dejen ya colocar los moldes finales para que se solidifiquen. Eso sí puede hacer. Espero. Eso quiere decir que el martes, el siguiente martes, si no tienen problema, por ende,
Entonces nos veríamos para ser su actuador, jóvenes, en la hora de clase. ¿Todos pueden? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces voy a llevar yo la balanza. Apunten lo que deben de llevar, que son al menos unos 5 vasos desechables. Esos, no sé cómo se les llaman, los batelenguas, al menos unos 5 también. Batelengua, sus vasos desechables, sus guantes, y ya con eso. Yo llevaría la balanza y la resina, ¿ok? Guantes son guantes de los de plástico, de látex o de cuáles. Y de látex o de nitrilo, el que sea. Con látex o nitrilo no hay problema. Es más que suficiente, jóvenes. Mm, ¿A qué va? Ya para hacer su actuador y que quede al 100%. ¿Ok? Y porque ya no me dijeron nada. Morían los brasileños, carayo. ¿Dudas? Está bien, está bien. Muy bien. Entonces nos vemos el jueves para sus entregables, ¿ok?